tomar en cuenta ustedes para las herramientas de tamizaje o cribado es que algunas herramientas están hechas para que el paciente lo responda y otras herramientas están hechas para que ustedes como nutriólogos lo apliquen. Entonces, antes de aplicar cualquier herramienta de tamizaje, lo primero que deberían de hacer es leer sobre cómo tienen que aplicar esa herramienta de tamizaje, ¿sí? Porque podemos cometer el error de que le demos al paciente el cuestionario y él lo resuelva y vengan algunos conceptos que el paciente no entiende. Entonces, pues eso nos va a acarrear un error, ¿sale? O la otra, podemos caer en el error de tomar un instrumento que tiene que responder el paciente y responderlo nosotros. Y obviamente ahí hay un sesgo en lo que estamos respondiendo, aunque le preguntemos al paciente, ¿no? O sea, hay unas que son para contestar al paciente. Y la otra también, otro error en el que caemos con frecuencia es en el tratar de modificar un instrumento. Estos instrumentos ya se encuentran validados. Quiere decir que pasan por un proceso de verificación de las preguntas y de valoración de cada una de las respuestas. ¿Sale? Entonces no podemos modificarlos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuántas comidas completas al día? Y que tú digas, ay, no me gusta la pregunta cuántas comidas completas al día. Me gusta más cuántas comidas haces durante todo el día. Y le cambias, ¿no? Ah, bueno, pues ahí ya estás modificando un instrumento que está validado. Entonces, ojo con eso. Eso no se puede hacer porque los instrumentos tienen una validación aún en cómo se escriben las preguntas. O sea, hay un método para hacerlo. ¿Sale? Entonces les paso el tip para que no vayan a cometer ese error en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Apellidos, nombre, sexo, edad, peso, altura del paciente. Eh, Se responde la primera parte del cuestionario y dice aquí, ¿ha perdido apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? Y aquí se contesta 0 si ha comido mucho menos, 1 si ha comido menos, 2 si ha comido igual. Ese es el primer apartado. Apartado B, pérdida de reciente de peso, es decir, en menos de 3 meses, en los últimos 3 meses. Si el paciente ha perdido más de 3 kilos, es un 0. Si no lo sabe, es 1. Si ha perdido entre 1 y 3 kilos, es 2. Y si no ha sabido sobre pérdida de peso, es 3. Movilidad. Si está en cama o en sillón, es 0. Si tiene autonomía en el interior de su casa, es 1, perdón. Y si sale del domicilio sin problemas, es 2. Si ha tenido alguna enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses. Si la respuesta es sí, es 1. Si la respuesta es 2, es no. Perdón, si la respuesta no, es 2. Si la respuesta sí, es 0. Problemas neuropsicológicos. Si el paciente tiene demencia o depresión grave, es 0. Si tiene demencia leve, es 1. Y si no tiene problemas psicológicos, es 2. Toma en cuenta también el índice de masa corporal y al final se evalúa este cribaje de manera temporal, ¿sale? O sea, en este apartado, digamos, en este primer apartado. Y seguido de eso viene otro apartado de la alimentación. ¿Cuántas comidas hace al día? ¿Cuántas comidas, qué alimentos consume el paciente? Si consume frutas y verduras, ¿cuántos vasos de agua? La forma de alimentarse, si es independiente o no, si se considera que el paciente está bien nutrido, si se dice, en comparación con las personas de su edad, ¿cómo se encuentra su estado de salud? Y es una percepción subjetiva del paciente, ¿no? Toma en cuenta la circunferencia braquial y toma en cuenta la circunferencia de pantorrilla. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ya el simple hecho de tomar circunferencia braquial y tomar circunferencia de pantorrilla implica una medición y a veces no se tiene ni el tiempo ni se tiene pues las herramientas para poder realizarlo. Por esas razones que se proponen otras herramientas más que sean más cortas, más simplificadas. ¿Ok? Y bueno, pues al final aquí tenemos evaluación del estado nutricional, se suma el puntaje y el paciente entonces se puede clasificar en 3 categorías. Estado nutricional normal, estado en riesgo de malnutrición y malnutrición. Y dependiendo de lo que nosotros clasifiquemos en el paciente,
será qué tan intensificada va a ser la terapia que le vamos a dar al paciente y con qué regularidad vamos a estarlo monitoreando, consulta tras consulta. ¿Ok? Quiere decir que si el paciente tiene más riesgo de malnutrición o tiene malnutrición, pues vamos a llevarle un monitoreo mucho más cercano. O sea, te veo ahorita y te veo al tercer día y después a los 3 días te vuelvo a ver y vuelvo a medirte y vuelvo a aplicarte la herramienta porque tienes malnutrición, tengo que estarte evaluando. Pero si el paciente aparece en un estado normal o en un estado de malnutrición o riesgo de malnutrición, perdón, pues lo podemos ver que les gusta. Cada semana, cada 2 semanas, volverlo a reevaluar, a ver si avanzó a la otra etapa de malnutrición o si se mantiene en un estado de nutrición dentro de la normalidad. ¿Sale? Entonces, este que vimos ahorita en pantalla se llama Mini Nutritional Assessment y es su versión larga. Y la versión más corta, pues está súper chiquita, miren. Apellidos, nombre, sexo, edad, peso, talla, la fecha, y nos habla sobre alimentación, si ha comido menos por falta de apetito, la pérdida reciente de peso, que es algo que sí se puede evaluar. O sea, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿han perdido peso en los últimos 3 meses? Pues puede ser que sí, puede ser que no, entre 1 y 3 kilos, etcétera, etcétera. Es fácil de evaluar. Si ha tenido enfermedad aguda o situación de estrés psicológico, de igual manera el paciente lo puede contestar. Si hay problemas neuropsicológicos y el índice de masa corporal, que si tenemos peso y talla aquí arriba, pues se puede calcular de manera muy sencilla. ¿Ya vieron cómo está más cortito? Es más fácil de aplicar. Y de igual manera nos dice el estado nutricional normal, el riesgo de malnutrición o la malnutrición dependiendo del puntaje. ¿Ok? Entonces, esta herramienta se llama Mini Nutritional Assessment. Es una herramienta de tamizaje o de cribado nutricional. Voy a regresar a la página que les enseñé ahorita, porque así como esta herramienta del Mini Nutritional Assessment, tenemos también otras más, como por ejemplo la herramienta MOST. Vamos a darle clic aquí para abrir. Y la gran mayoría de las herramientas de tamizaje toman en cuenta casi los mismos parámetros, ¿eh? Bueno, aquí me dice, me manda directamente a la página y me dice que inclusive hay una adaptada a COVID-19. Vamos a echarle un ojo, ¿no? La intención de esto nada más es que ustedes tengan una perspectiva general de las herramientas de tamizaje. Bueno, viene, dice una guía práctica para, más bien son como una serie de indicaciones para tomar en cuenta ante COVID, ¿no? Vamos a regresarnos. Le voy a dar aquí en cerrar y le voy a decir que me descargue el instrumento universal MOST. Aquí está. Dice, es un instrumento de cribado de 5 pasos diseñado para identificar adultos malnutridos con riesgo de malnutrición u obesos. Ah, y otra cosa, no podemos aplicar un instrumento que está diseñado para adultos que para niños. ¿Ok? Entonces eso también deben ustedes de checarlo. Cuando vayan a aplicar un instrumento de tamizaje, fíjense para qué población está desarrollado. Uh-huh. Entonces aquí vienen los pasos para seguir, para aplicar esta herramienta de tamizaje MOST. Y bueno, dice paso 1, puntaje del IMC. Si es una persona, por ejemplo, con menos de 18.5 de IMC,
que normalmente la categorizaríamos como una persona con desnutrición, le sumamos 2 puntos. Si el paciente ha perdido peso durante los últimos 3 o 6 meses más del 10%, le sumamos un 2. Y si el paciente está muy enfermo y es probable que no vaya a haber aporte nutricional durante más de 5 días, le sumamos 2 puntos. Y siguiente paso 4, sumamos las puntuaciones. Si el paciente tiene un punto, es un paciente en riesgo bajo. Si el paciente tiene 2 puntos, es un paciente con riesgo intermedio. Y si tiene 2 o más puntos, perdón, si es 0, tiene riesgo bajo. Si es 1 punto, tiene riesgo intermedio. Y si tiene 2 o más puntos, es un riesgo alto. ¿Sale? Entonces aquí tenemos bajo, intermedio o alto. Y fíjense entonces qué es lo que difiere entre cada categoría. Si tiene un riesgo bajo, la asistencia clínica es habitual. O sea, lo que normalmente haría el paciente. No necesitamos hacer mucho. Repetir nada más el cribado en algún otro momento, en el hospital todas las semanas y en la residencia, es decir, en casa, todos los meses. ¿Sale? Esa es la frecuencia. Si tiene un riesgo intermedio, hay que documentar el aporte dietético durante 3 días, o sea, registrar qué es lo que come el paciente. Si el aporte es suficiente, entonces volvemos a repetir el cribado. En el hospital, todas las semanas y en casa, mínimo todos los meses. Si el aporte es insuficiente, entonces eso es de interés clínico, dice aquí. Hay que seguir las normas locales, es decir, lo que nos dice la norma sobre lo que deberíamos hacer con ese paciente, dada su condición clínica. ¿Okay? Controlar y revisar periódicamente el plan nutricional. O sea, requiere de una atención con mucho más frecuencia. Y después viene aquellos que están en riesgo alto. En el caso de tener un paciente con riesgo alto, pues bueno, en caso de que sea otro profesional de la salud el que está aplicando esta herramienta MOST, pues debería derivar con un profesional de la nutrición, como es el caso de nosotros, fijar objetivos y mejorar el estado de nutrición y aumentar el aporte nutricional de igual forma. Y entonces el plan de cuidados se debe revisar todas las semanas en hospital y todos los meses también en residencia, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues es la herramienta MOST. Ay, perdón. Es la herramienta MOST que ya revisamos ahorita, ¿no? Vamos a ver otro más. Ya nada más los vamos a ver por título, porque son varias y tampoco es el caso de profundizar en esta clase. Pero tenemos NRS, Nutritional Risk Screening, 2002, la valoración global subjetiva también, este que tenemos acá. Este es de los más ocupados, la valoración global subjetiva. Hay una valoración global subjetiva que es hecha por el profesional de la salud y una valoración global subjetiva que es generada por el paciente, ¿sale? CONUT, que es otra herramienta también de cribaje, y el SNAC, que también es otra herramienta de cribaje. Vamos a ver este de valoración global subjetiva, porque es uno de los más ocupados. Aquí tienen valoración global subjetiva y nada más quiero que le echen un ojito a lo que evalúa. Nombre y apellidos, peso actual, la alimentación, si come más, come igual, come menos, tipo de alimentos, dieta poco normal, con sólidos, líquidos, solamente suplementos o preparados nutricionales, si su actividad cotidiana es normal, menor, sin ganas de hacer nada,
pasa la mitad del día. ¿Ya vieron cómo las preguntas están como más enfocadas para el paciente? Porque esta es una escala que debe contestar el paciente. Si hay enfermedades, tratamiento oncológico, esto ya lo llenamos nosotros, los niveles de albúmina o prealbúmina, ¿sale? Y todo esto entonces se evalúa, se categoriza si hay pérdida de peso, cómo es la alimentación, si hay impedimentos para la ingesta, y de igual manera, mientras tengamos un mayor número de ítems en cada uno de las categorías, pues eso nos va a hablar de un buen estado nutricional, de una malnutrición moderada o riesgo de malnutrición y de una malnutrición grave. Así lo clasificamos, ¿vale? Y ya dependiendo entonces de cómo clasifiquemos al paciente, será la atención que le vamos a dar dependiendo de la valoración, ¿sale? Y bueno, pues es una de las herramientas más completas, inclusive hay para poder identificar el edema. ¿Se acuerdan que veíamos en clase que cuando una persona tiene edema se puede clasificar con crucecitas? Acá lo Sí, tienen también, ¿sale? Estatus hídrico, edema de tobillo, +1, +2 cruces o +3, ¿sale? Asitis, +1, +2 o +3, y con esto se evalúa el estado hídrico global. El estatus muscular, cómo están los músculos temporales, las clavículas, hombros, escápula, cuádriceps, los gastronemios, todo eso se evalúa en esto, ¿no? Y ya pues entonces se evalúa al paciente dependiendo de su estado, si es bien nutrido, moderadamente malnutrido o con riesgo de malnutrición o severamente malnutrido, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta es la valoración global subjetiva, pues ojalá puedan hacerle una revisión mucho más particular o más a fondo de esta escala, lean un poquito más acerca de la valoración global subjetiva y bueno, pues cuando sea necesario la apliquen, ¿ok? Entonces ya tienen ahí las escalas. ¿Qué otra cosa quiero compartirles? ¿Cómo vamos bien? Ya no veo a muchos frente a cámara, yo creo que ya se están durmiendo. no, aquí estamos. Ya está. Todo bien, profe. Otro documento que les enseñé el día de ayer y que les dije que era importante que tuviéramos fue el documento que sustenta los cálculos del requerimiento energético. ¿Ok? Entonces, lo único que hice aquí fue ponerle requerimientos energéticos de la FAO y me va a descargar este documento que están viendo ustedes en pantalla. Y este documento les decía que es el sustento de todo lo que vimos ayer, de las fórmulas y del factor de actividad física. Entonces, pues es un documento bastante extenso, es un documento en inglés, pero lo que más me gusta es que define claramente cómo es que se hace digamos, los cálculos del requerimiento energético con las fórmulas de la FAO y que viene por edades, que creo que a diferencia de todas las otras fórmulas que manejamos como en nutrición para calcular el requerimiento energético, la FAO es la única que tiene así como muy específico por edades. Harris Benedict, por ejemplo, no la tiene. Harris Benedict es para adultos nada más. Y ya, FAO sí lo tiene. Entonces viene la forma de hacer el cálculo para los niños al nacimiento a los 12 meses, para niños y adolescentes, para adultos y mujeres en el embarazo. De igual manera en lactancia y ya está, ¿vale? Entonces me voy a ir rápidamente nada más al apartado de adultos, porque quiero que vean lo que les enseñé el día de ayer. Define aquí qué es el gasto energético en reposo, qué es el gasto energético total y cómo se define el factor de actividad física, lo que vimos ayer. Miren, viene el requerimiento nutricional de los niños que son alimentados con fórmula o los que son alimentados al pecho materno.
Después continuamos con niños y adolescentes. Seguido de adultos, aquí está. Entonces estoy en el apartado de adultos y viene lo que les enseñé. ¿Sí se acuerdan que ya hicimos esta tabla y que sacamos el factor de actividad? Entonces aquí nosotros sacamos el de actividad física sedentaria, que para el ejemplo fue de 1.5, pero a algunos de ustedes les salió 1.7, 1.8. Viene también para actividades moderadas, que da un factor de actividad física de 1.7, y viene también para actividades que son vigorosas o extenuantes, ¿no? Que da un factor de actividad física de 2.25. ¿Ok? Vienen las fórmulas específicas, dependiendo de la edad. Y viene esta tabla de factores de actividad física. Una persona sedentaria va del 1.40 al 1.69. Una persona moderada del 1.70 al 1.99. Y una persona vigorosa o de estilo de vida vigoroso de 2 a 2.4. Y dice aquí, factores que son más de 2.4 son muy difíciles de mantener por un largo periodo de tiempo. Ahora, si ustedes tienen el librito de manual de fórmulas, pueden buscar en el donde viene el cálculo de energía para adultos y van a encontrar esta misma tabla. ¿Sale? Ya sea que lo tengan en físico o lo tengan en digital, pues ahí, cuando tengan tiempo, buscan esta tabla. ¿Sale? Porque en esa tabla van a ver ustedes como un resumen de las actividades que tiene cada uno de los apartados. ¿Alguien tiene el libro en físico? ¿Ya encontró esta tabla? ¿Alguno de ustedes? Viene en el apartado de adultos. Si alguien lo encuentra, me dice. ¿Sale? Pero sí lo están buscando, ¿verdad? Sí, profe, yo tengo el libro. Eso. Sí, profe. Viene donde hay que calcular el requerimiento energético para los adultos. Casi no me gustan a mí los libros digitales. De hecho, tengo toda una carpeta de libros digitales. Casi no soy fan de ellos, ¿eh? Pero este libro en particular, yo creo que es uno de los que vale la pena adquirir en físico. Por si no lo tienen, yo creo que este sí es uno que vale la pena tener, ¿eh? Me dicen si alguien ya lo localizó, por favor.
¿Es el gasto energético por estrés fisiológico en ese apartado? Pues viene en gasto energético para el adulto. Viene como nivel de actividad física, me parece. Ajá, aquí está. Y viene con estos valores: 1,40, 1,69, 1,70, 1,99 y 2 a 2,4. En senderismo, Ándale, entonces, a ver, ahí aguántame, ya lo encontraste. Quiero que me digas, por favor, en sedentario, qué tipo de actividades tiene. Mientras su compañera va leyéndolo, quiero que todos los demás lo ubiquen en pantalla para que vean que es prácticamente lo que viene acá. A ver, en sedentario, dice sedentario o estilo de vida con actividad ligera, valor 1.40 a 1.69. Son personas con ocupación laboral que no exige mucho esfuerzo físico, no necesitan caminar grandes distancias, por lo general usan vehículos motorizados para transportarse, no realizan ejercicio ni participan en deportes con regularidad. La mayor parte de su tiempo libre lo pasan sentadas o paradas con poco desplazamiento, en actividades para hablar, leer, ver la televisión, escuchar la radio o usar la computadora. ¿ok? ¿Ya vieron que es lo mismo que tenemos aquí en actividades sedentarias? Y es el mismo valor de actividad física. A ver, actividad moderada. Actividad moderada con un valor de 1.70 a 1.99. Son personas con ocupaciones que no son extenuantes, aunque requieren más gasto de energía que la descrita para el estilo de vida sedentario. También pueden tratarse de personas con ocupaciones sedentarias que suelen pasar cierta parte de su tiempo en actividades físicas moderadas o vigorosas de manera programada o circunstancial. Usan más o menos una hora diaria o continua acumulada para trotar, correr, andar en bicicleta o bailar. ¿Ok? Una hora, ¿no? De ejercicio aeróbico de baja intensidad. Y ya actividad sedentaria, perdón, extenuante o vigorosa. La actividad vigorosa o estilo de vida con actividad vigorosa es de 2 a 2.40. Son personas dedicadas de manera regular a actividades laborales o deportivas extenuantes por varias horas, como actividades agrícolas no mecanizadas, natación o baile durante 2 horas. Ok, perfecto. Entonces, de aquí sale eso, ¿sale? De aquí se sustenta de este documento de la FAO. Y a ver si no se nos acaba la sesión, si no nos volvemos a conectar, pero vienen aquí las fórmulas para estimar el gasto energético en reposo. Y hay algo nada más que quiero destacar de este documento y que es esta tablita. Entonces, híjole, voy a tener que descargarlo para poder rotarlo. Um, bueno, nos volvemos a conectar, por favor. Es una tabla donde vemos
Requerimiento energético de hombres de 18 a 29.9 años. ¿Ok? Y lo que podemos observar aquí es, vean, en la primera columna dice el promedio de peso que deberían de tener. Bueno, que puede tener una persona, desde los 50 hasta los 90 kilos. En la siguiente columna lo que vemos son las kilocalorías por kilogramo de peso para el gasto energético en reposo. Eso quiere decir BMR. ¿Ok? Quiere decir que una persona de ¿cuántos kilos? 65 kilos debe, para su gasto energético en reposo, 26 kilocalorías. Si se acuerdan, ayer en la clase les decía que por ahí hay una creencia como que para todos los pacientes son 25 kilocalorías, ¿no? Que se le llama la regla como del pulgar y que es una forma muy rápida de calcular la cantidad de calorías que una persona requiere. Pero vean ustedes cómo apenas y 26 kilocalorías es para una persona de 65 kilos y solamente para el gasto energético en reposo. O sea, no alcanza a cubrir el gasto energético total. Y después lo que ven ustedes del lado derecho en esta tabla es el requerimiento energético multiplicando el factor de actividad física por el gasto energético en reposo. Por ejemplo, si la persona tiene 1.45 de factor de actividad, pues entonces yo veo aquí 1.45 de una persona de 65 kilos, su gasto energético total es de 2.400. ¿Ya vieron? ¿Cuántas son las calorías por kilogramo de peso? 37. Son 37 kilocalorías. Profe, en el libro vienen 31. 31, pero para una persona de 65 kilos. Sí, de 65 son 31. ¿Y con qué factor de actividad física? Con el 1.45. Ajá. A ver, aquí, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber pasado? No sé cuál sea la referencia en ese libro. ¿Es una tabla similar a esta? No lo Sí, recuerdo y no sí. lo traigo de mano. Yo creo que hay un error ahí en el libro, ¿eh? Lo correcto es 37, es lo que tenemos aquí. Ok. Kilo, ¿no? Una persona de 90 kilos son 33, de 85, 34, de 75, 35, de 70, 36 y de 65, 37 y así hasta llegar hasta las 42 kilocalorías por kilogramo de peso. Y como ustedes pueden observar también, conforme vamos aumentando el factor de actividad física, obviamente aumenta la cantidad de kilocalorías. Pero quiero preguntarles algo, más o menos ayer, ¿cuánto les salió de actividad física? 1.7, 1.8, ¿no? A la mayoría de ustedes, ¿sale? Entonces vean, si aproximadamente pesan ustedes entre los 60 a 65 kilos con un factor de actividad física de 1.75, quiere decir que su requerimiento energético oscila entre las 2.800 a 2.900 kilocalorías, lo cual se traduce en 45 a 47 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Sí me van siguiendo todos? Ok, Sí, bueno, profe. perfecto. Y esto para los hombres. Para las mujeres es otra cosa, es la siguiente tabla. Entonces, esto es lo que me gusta de las tablas de la FAO, que vienen tablas prácticamente por sexo, por edad y son como muy específicas, ¿no? Aquí está el de las mujeres. Aguántenme porque... Profe, y lo que está del lado, bueno, al final de las tablas, que es lo recomendado para mantener el índice de masa, ¿qué significa? A ver, ¿cuál? Sí. No, a la derecha. Eso. Dice, no, son índices de masa corporal, valores de índice de masa corporal para una estatura dada y el peso que tenemos del otro lado de la tabla, ¿no? Ok.
¿sí? O sea, son los valores, digamos, de talla para poder identificar de acuerdo con el peso que tenemos aquí. Talla para el peso, para calcular valores de índice de masa corporal dentro de la normalidad. Si te das cuenta, aquí arriba viene 24.9, esto es IMC, ¿sí? Estas son Ajá. tallas. Y lo que tenemos hasta acá son pesos. Si tú quieres mantener a una persona en ese peso con estas tallas promedio, o más bien con un índice de masa corporal, ya sea de 21, 24.9 o así, esta es la talla que se toma en cuenta, ¿no? Son parámetros nada más estándar que nos permite identificar, digamos, también el rango de peso. Fíjense que en cuanto al peso, ya ven que tenemos varios pesos, peso ideal, peso, peso ajustado, peso teórico ideal, les decía, peso real, peso actual, peso seco, o sea, varios tipos de peso. Pero hay un concepto que a mí en lo particular me gusta, que es el peso saludable. De un rango de peso. Y normalmente lo pueden sacar con el índice de masa corporal. Vamos a hacer un cálculo rapidísimo. Tomen en cuenta, saquen su índice de masa corporal, tomando en cuenta el 23. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 18.5 de IMC. A ver, IMC, espérenme tantito, ¿eh? IMC es igual al peso entre la talla al cuadrado. Quiere decir que el IMC multiplicado por la talla al cuadrado es igual al peso. Estamos haciendo un despeje. IMC por talla al cuadrado es igual al peso. ¿Vale? Ahora van a multiplicar lo siguiente. 23 por su talla al cuadrado. Y me van poniendo en el chat más o menos los pesos que les arroja. Vamos a ver, ya tenemos aquí algunos pesos. 53, 59. Ajá. Ah, pues ese es su peso ideal, tomando en cuenta un IMC de 23. O sea, estando dentro de la normalidad. ¿Sí me explicó? Ahora vamos a hacer el cálculo con lo siguiente. Multipliquen 18.5 por talla al cuadrado. ¿Sale? Y ahí les va a salir un peso. Ese, digamos, es el peso que está en el límite inferior. ¿Sí? Ahora hagan lo mismo, pero multiplicando por 24.9. ¿Ya lo tienen? El de 24.9 es su límite superior de peso. Entonces, lo que calcularon ahorita, entre el límite inferior y el límite superior, es su rango de peso saludable. O sea que deberían de mantenerse ustedes entre esos pesos. Y el ideal podríamos hablar del que salió en 23, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. ¿Todos me siguieron? ¿Tienen alguna duda sobre esto que hicimos ahorita de ejercicio? No, de hecho ya nos los habían dado estos, si no mal recuerdo, justamente para eso, para saber en pacientes obesos, que los calculábamos y a lo mejor y para llegar al peso límite, por así decirlo, al límite, al máximo, al peso máximo, para poder hacer un cálculo, nos había comentado la maestra Susli.
Ajá, entonces ahí tienen rango de peso saludable, ¿no? Ese es el peso saludable, ¿sale? Por esa razón aquí en las tablas que tienen se toman en cuenta eso, se toma la talla y se toma el índice de masa corporal y se toma el peso, ¿ok? Profe, Y ya finalmente entonces, ajá, bueno, cuando multiplicamos el de 18.5, ¿es el peso que más bajo debemos alcanzar? O sea, si estamos por debajo de ese peso ya no es saludable. no, simplemente, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es un despeje del IMC. Si tú estás por abajo de ese peso del 18.5, quiere decir que si sacas tu IMC, estarías en una categoría de desnutrición o de bajo peso, pues, no desnutrición, bajo peso. Ok. ¿Sí? Hazlo al revés. O sea, saca tu IMC y el IMC te debería de salir por debajo de 18.5. Ok, profe. Ya entendí. ¿Sí me expliqué? Sí, Ajá. Sí, porque lo único que estamos haciendo es un despeje del IMC. Bueno, entonces ya para terminar con este documento que creo que es básico también que lo manejen, en la parte de hasta abajo de los anexos de este documento viene, bueno, viene embarazo, viene lactancia también y vienen los factores de gasto energético por múltiples actividades. Ahorita se los muestro. Anexos. Un minutito, no se me desesperen. Aquí están, costos energéticos de las actividades, chicos. ¿Vale? Dormir tiene un valor de 1. Muchos ahorita en la clase están teniendo un valor de 1 en su gasto energético. Los que no quieren prender sus cámaras, ya los vi. Han de estar acostados todavía. Y luego que aquí en el Sixto ya hace un buen de frío, dan así ganas como estar ahí en casita, ¿no? Con un cafecito. Y permanecer de pie 1.4, por ejemplo, vestirse 2.4, estamos hablando de valores por 1 hora. Caminar lentamente 2.8, andar en bicicleta 5.6. Hacer tortillas para quien hace tortillas 2.4. Cocinar para quien cocina 4.6. Y fíjense que esto, cómo tiene una perspectiva de género interesante, digo yo, porque si se dan cuenta, hacer tortillas solamente está en la categoría de mujeres. Females. ¿Ya vieron? Hacer tortillas solo está en categoría de mujeres. Como por ejemplo también cuidar a los hijos, vean, 2.5. 2.5. No está en los hombres, ¿por qué? Si los hombres también lo hacemos. Y todas las labores del hogar igual, ¿no? Vean, todas las labores del hogar, como por ejemplo, hacer nuestra cama, arreglar nuestra cama, limpiar el piso, todos están mujeres nada más. Bueno, planchar ropa sí está en los hombres. ¿Ya vieron? 3.5. Y curiosamente, fíjense cómo en hombres el factor de actividad física por planchar es 3.5, pero en mujeres es 1.7. Quizá porque los hombres lo hacemos con coraje, ¿no? Ay, no quería planchar. Y entonces hace más actividad física, porque lo hacemos así. O quizá porque tenemos menos habilidad para usar la plancha, no lo sé, pero hay Porque se diferencia tardan entre... más.
Nos tardamos más, pues sí, porque estamos, no sé, viendo la televisión, o somos más, bueno, no les iba a decir, quizás somos más especiales en la plancha de las camisas, ¿no? O puede ser más complicado, no lo sé, no tengo idea, no tengo idea. Pero bueno, eso es a lo que voy. Fíjense cómo inclusive en algo tan tonto o tan simple como planchar ropa, hay diferencias en la actividad física. Bueno, en los factores de actividad, ¿no? Entonces no podemos generalizar para todos. Y vienen un montón de actividades, ¿no? Pescar, construir, un bombero. Fíjense, un bombero, factores de actividad por una hora, entre 12.2 por una hora. O sea, por un incendio, que más o menos tarda en promedio unas 2 horas en apagarse, el bombero ya gastó una cantidad increíble de calorías, ¿no? Un entrenamiento militar, un minero, un trabajador de oficina. Aquí vienen deportes, que quizás es lo que más nos puede interesar. Básquetbol 6.95, golf 4.38, tenis 5.8, fútbol 8, voleibol 6, bailar 5, pintar 1.25, leer 1.22, tocar la trompeta 1.7, tocar la batería 3.71. Y bueno, todas estas entonces son las actividades que vienen aquí en los anexos de este documento. ¿Vale? ¿Dudas sobre este documento? ¿Algo que quieran agregar, chicos? ¿Ese documento de dónde lo sacó, profe? Este es un documento de la FAO que se llama Requerimientos de Energía para Humanos. ¿Nos lo va a Human pasar? Energy Requirements. Claro que sí. Ah, gracias. Ahí les va en el chat. Yo creo que este es otro de los documentos que deberían de tener como referencia básica, ¿sale? Si se acuerdan, les dije que el cálculo dietético pues es como el corazón de la nutrición y el corazón del cálculo dietético está en la energía, en el cálculo de la energía. Así es que tienen que saber muy bien cómo hacerlo. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la estrategia que ocupó la FAO para poder hacer esos cálculos del requerimiento energético? Se las dije. Calorimetría directa. No, esa es la prueba, ese es estándar de oro. Calorimetría directa y calorimetría indirecta. Acuérdense. Acuérdense, acuérdense. No me fallen. ¿Cuál es su pregunta? Es ¿qué método se utilizó para sacar los factores de actividad física en las fórmulas de la FAO?
¿No fue cuando comentó que se estudiaban diversos grupos de personas? ¿No fue lo del método FIT? No, ese es de ejercicio. Ese es para prescribir ejercicio, ¿no? El método, ahí les va, el método de agua doblemente marcada. Se los dije en clase. Hasta les dije, ¿no? Que era un agua marcada radioactivamente. Por esas razones que tenemos factores de actividad física para un montón de actividades que no podríamos hacer dentro de la calorimetría directa, ¿cierto? O sea, no podemos meter a todo un equipo de fútbol a una cancha dentro de un salón de estos de calorimetría directa. Imagínense eso no es posible. Pero ¿cómo calculamos el requerimiento energético de un futbolista o de un basquetbolista? Con agua doblemente marcada. Eso sí es más sencillo. ¿Ok? Y estaba buscando una actividad física, una página donde vienen los factores de actividad física, nada más que no la localizo. Ah, creo que son. Ok, esta forma de calcular la actividad física también se le denominan o son los famosos METs o equivalentes metabólicos. No sé si habían escuchado sobre eso. Aquí está. Aquí está, perfecto. Se los muestro en pantalla. También es una liga que les sugiero que tengan por ahí. Listo. Aquí está la página. Ahorita se las comparto. Y viene aquí por categoría. Es un compendio de actividad. Es un compendio, perdón, de equivalentes metabólicos o de actividad física. Y vienen aquí categorías. Y viene, por ejemplo, vamos a ver, por ocupación. Y ya le di clic en el 11. Y aquí están. Fíjense, tenemos hasta códigos de actividad física. Y dice aquí, una persona que se dedica, por ejemplo, a la carpintería, tiene 2.5 como equivalente metabólico o como factor de actividad, ¿no? Por cada hora. ¿Sale? Y hay un montón de, un cocinero, un chef, 2.5. Un ingeniero mecánico o eléctrico, 1.8. Un granjero, 7.8. Un bombero, ¿se acuerdan que lo vimos hace ratito? 8 o 9, dependiendo de dónde fue el incendio, ¿no? ¿Sale? Listo, pues entonces esta página se las comparto también, se llama Compendio de Actividades Físicas y son los famosos METs o equivalentes metabólicos. Se los voy a compartir. Les comparto la liga desde el home. Y yo creo que también esta es otra liga que ustedes deberían de tener ahí a la mano para cuando se les solicite, ¿vale? Porque todos estos recursos son los que deben ocupar en los casos clínicos. Ya lo compartí por el chat. Listo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
Maestra, esto nos los da respecto a actividades físicas como un poquito más deportivas o cotidianas en la vida laboral, pero mi duda es si existen también tablas para, no sé, personas que tienen cáncer, personas con diabetes o que están, o sea, si hay algún factor de actividad física o desgaste que tienen esas personas por su patología. Por patología, déjame ver ahorita. Mm, mm, mm. Déjame ver. Vamos a ver si aquí en actividades por categoría viene por enfermedades. Espérenme tantito. Mm, 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 mm. Self-care. Home repair. Híjole, aquí en este compendio en particular no veo por enfermedades, ¿eh? Lo que pasa es que no, yo creo que está complicado localizarlo por enfermedades, porque no es en sí que una enfermedad. Perdón, algo pasó. ¿En qué estábamos? Ah, sí, me hicieron la pregunta que si por enfermedad. No, mira, tanto las de la FAO como estas que estoy revisando ahorita, no alcanzo a visualizar por enfermedad. En parte porque, pues, pocas son las enfermedades como que implican un mayor gasto energético o un cambio en el gasto energético, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las quemaduras, por ejemplo, y el cáncer. Pero en el caso particular de esas situaciones, hay que buscar una referencia específica sobre ello, ¿no?
quiero decirles también, por ejemplo, que las fórmulas para el cálculo energético, y de hecho, o sea, las fórmulas para el cálculo energético pueden diferir por enfermedad. Les voy a dar un ejemplo. Una persona con VIH puede tener un gasto energético en reposo distinto a una persona normal. Una persona con cáncer puede tener un gasto energético en reposo distinto. Entonces, realmente no difiere la actividad física, porque si nos damos cuenta, o sea, no es que una persona con cáncer que haga la misma actividad física que una persona normal tenga un factor de actividad física diferente. No sé si me estoy explicando. La actividad física es la misma. Lo que puede diferir es el gasto energético en reposo por la condición primaria que el paciente tiene, que puede ser cáncer, que puede ser, les decía, una quemadura, que puede ser un requerimiento energético especial por tener, por ejemplo, alguna enfermedad hepática. ¿Sí me estoy explicando? Realmente lo que tenemos que buscar cuando nos dediquemos a una enfermedad en particular, más bien es la fórmula de gasto energético en reposo. Y de esas sí hay adaptaciones. ¿Sale? O sea, sí tenemos una fórmula para el paciente con VIH, una fórmula para el paciente con cáncer, una fórmula para el paciente intubado, por ejemplo. O sea, eso sí lo tenemos. Y por eso yo creo que también eso es la importancia de saber que no somos especialistas en todo. Si se van a dedicar a la nutrición y cáncer, pues va a ser nutrición y cáncer y se van a volver expertos en el gasto energético, en el cálculo de la actividad física, en la distribución, en los nutrimentos, en las fórmulas de alimentación enteral para pacientes con cáncer. Y esa va a ser su especialidad, ¿sale? No tienen por qué andarse metiendo en cosas de pediatría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiero dejarles también esa idea de que pues poco a poco nos vamos especializando y eso es lo que deberíamos de tener en mente, ¿no? Siempre ir más allá, pero tampoco saber pues, que lo sabemos todo, ¿no? Creo que no hay nada más lejano que eso. ¿Entiendo, Kim? Entonces, bueno, pues creo que aprendimos ya hoy varias cosas. Espero que no les esté doliendo ya la cabeza. Vamos a continuar, pero no sin antes, yo creo que tomar un pequeño receso, ¿les parece? Como estamos en casa, pues que sea nada más de 15 minutitos, por favor. Son 11:52. Si, ¿qué les parece si nos vemos a las 11, perdón, a las 12:10? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí,